Estamos estudiando la Biblia libro por libro, ¿verdad? Diferentes maestros y nuestro hermano Eduardo Lebrón, estuvo viendo el libro de los Hechos la semana pasada, ¿no es así? ¿Quiénes estaban, de los que estaban aquí, quiénes estaban aquí la semana pasada? Estaban todos prácticamente. Entonces, siguiendo la Biblia por orden, ¿verdad? Están los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después sigue Hechos. Que Hechos es una continuación de ¿cuál libro de los evangelios? De Lucas. O sea, Lucas escribió Lucas y escribió Hechos. De hecho, se dirigió a la misma persona, Teófilo. Entonces, a partir de hoy vamos a comenzar a ver las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas son de mucha importancia, posiblemente es el fundamento en cierta forma, de la fe cristiana a través de toda la Biblia, porque en las cartas vemos donde se definen muchos de los conceptos doctrinales que son el fundamento, ¿verdad?, de la enseñanza de la iglesia. Entonces, las cartas responden a necesidades que tenían diferentes iglesias o en algunos casos personas, a los cuales los apóstoles le escriben para darle instrucciones de cómo debe manejarse la iglesia, de cuáles son algunas de las enseñanzas más importantes de la iglesia, etc. O sea que cuando estamos a las cartas del Nuevo Testamento, estamos en lo que es el fundamento, por decirlo así, de la fe cristiana. No es que las demás cosas no lo sean, pero vamos a decirlo así, esas cosas que vemos ilustradas a través de historias, mayormente, en las cartas las vemos enunciadas a través de conceptos, por decirlo así. Y nosotros sabemos, algunos de ustedes me imagino que saben, que las cartas están divididas, el Nuevo Testamento en general, pero está dividido en evangelios, hechos, las cartas y después el libro de Apocalipsis. Y dentro de las cartas, nosotros tenemos cartas paulinas. ¿Por qué se dicen paulinas? Porque la escribió ¿quién? Pablo. Y que comienza desde Romanos. Entonces está Romanos. Déjame ver si no me brinco la cosa, porque uno se va poniendo viejo, pero Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Todavía me queda algo. Y después siguen entonces las cartas universales, que comienza con Hebreos. Aunque hay algunos debates, ¿verdad? Debates de si pudo haber sido Pablo o no, pero se mantiene como una carta universal porque no hay seguridad. Hebreos. Después de Hebreos sigue Santiago. Después de Santiago sigue primera y segunda de Pedro, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Después sigue primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y si yo me lo sé, soy más viejo que muchos de ustedes, porque ustedes no se lo saben. Aquí todo el mundo tiene que aprenderse eso. Y del Antiguo Testamento también. No más difícil. Entonces, vamos a comenzar con Romanos. Romanos, hermanos, fue una carta escrita, ustedes vieron el libro de los Hechos la semana pasada, y uno de los personajes principales del libro de los Hechos es el apóstol Pablo, que se convierte ahí por Hechos capítulo 9, me parece, cuando Esteban luego del apedreamiento de Esteban, recuerda que Saulo de Tarso estuvo presente apoyando la muerte de Esteban y el Señor, él pide permiso a los judíos para perseguir a creyentes aún en otros lugares, y el Señor le sale al encuentro, se convierte, se le cambia el nombre por Pablo, y se registran en el libro de los Hechos 3 viajes misioneros que hace el apóstol Pablo. El primero lo hace junto con Bernabé. Recuerdan que en ese viaje tuvieron una diferencia, se separaron, pero después sigue el segundo y tercer viaje misionero. Entonces la carta de Pablo a los romanos posiblemente se escribió en el tercer viaje misionero, cuando estaba en la zona de Grecia, posiblemente en Corintio. Ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 1 al 3. Dice: después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidieron, se partió para ir a Macedonia. Macedonia era la región de Grecia, donde estaba Corinto. Y dice, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado, llegó a Grecia y pasó allí 3 meses, habiéndose trabado un plan en su contra de parte de los judíos. Cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. O sea que puede ser que, según los estudios, para esa época,
Pablo haya escrito la carta a los romanos. Y como vamos a ver, él escribe la carta porque él tenía planes de ir a Roma, pero todavía, y el plan de ir a Roma era para luego ir a España, ¿verdad? Que era ya lo último del imperio. Pero como todavía no tenía claridad de en qué momento se iba a dar, él quería como mientras tanto mandarle esa carta. O sea que fue una carta, mira, vayan agarrando, vayan cogiendo ahí lo que yo llego. ¿Qué pasó luego de este viaje? No sé si de alguna forma se vio la semana pasada. Pablo dice, primero quería ir a Jerusalén. En Hechos 20 lo vemos ahí en las regiones de Macedonia y Grecia, pero él quería ir a Jerusalén para cumplir con algunos y estar en algunas fiestas judías que iban a haber ahí. Pero cuando llega a Jerusalén, o sea, él está en Grecia y en vez de ir a Roma, que está ya más próximo, lo que hace es que se devuelve para ir a Jerusalén. Pero estando en Jerusalén, ¿qué sucede? Es tomado prisionero. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Es tomado prisionero. Los judíos hacen un complot para matarlo. ¿Y qué hacen? Le dan aviso a Pablo, a través de un sobrino. Y es así como él habla con el oficial romano que lo está cuidando. Entonces se lo llevan a Cesarea, que era otra parte cerca de Jerusalén, bueno, relativamente, pero que había más control de los romanos, hay más presencia romana en esa ciudad. Y Pablo se tira ahí 2 años. Ahí es que él tiene que defender su fe delante de Félix, la autoridad romana, después delante de Festo y después delante del rey Agripa. ¿Qué hace Pablo? Entonces él, en ese contexto, él como ciudadano romano, él apela al César, que era una potestad que tenían los ciudadanos romanos, para ir a ser juzgado a Roma. Claro, era una manera también de protegerse de las chances de los judíos que todavía estaban haciendo planes de querer matarlo. Y entonces Pablo termina entonces camino a Roma. O sea que al final él llegó a Roma, pero llegó a Roma no como pensaba. Originalmente él quería ir viajando. Él llegó viajando pero preso. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28 termina, llega a la cárcel, pero vamos a decirlo así, como tenía que esperar el juicio, y eso tomaba muchísimo tiempo. Dice Hechos capítulo 28, versículo 30, que Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. O sea, él estaba como una especie de prisión domiciliaria y había libertad para que fueran allá y él tratar el evangelio. Pero de los 2 años que estuvo en Cesarea, preso, más 2 años, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? 4 años. 4 años. O sea que eso, posiblemente, hermanos, él fue tomado prisionero por el año 56 o 57 y fue liberado por el año 61, que según algunos estudiosos, cuando fue liberado, él entonces ya siguió con su vida misionera, pudiendo haber llegado a España, porque ya no estaba tan lejos de Roma cuando estaba en Jerusalén, pero luego de estar varios años ahí en España y visitar otros lugares, se recrudeció la situación de los cristianos de parte del Imperio Romano, no tanto de los judíos, de las autoridades judías, sino del Imperio Romano mismo, porque en el año 64 hubo un incendio en la ciudad de Roma y se dice que fue el mismo Nerón, el emperador, que lo provocó, y él entonces acusó a los cristianos, y fruto de eso, entonces Pablo fue hecho prisionero posiblemente 65-66, son fechas aproximadas, hermano, que estamos dando. Y ahí es que en esa segunda prisión es que él escribe cartas como la de 2 Timoteo. Ya no era una prisión domiciliaria, o sea, ya no era una casa alquilada. Ahora era una mazmorra que estaba en situaciones bastante complicadas. Y ahí es que Pablo le dice a Timoteo, mira, cuando venga, tráeme la capa que dejé en Troas. O sea, una situación difícil. Y siendo martirizado posiblemente en el año 67, siendo decapitado. O sea que eso, hermanos, es el contexto de Pablo con el tema de los romanos. O sea que estamos hablando del tercer viaje misionero en la que Pablo aprovecha para mandar esta carta a Roma porque todavía no sabía cuándo iba a llegar allá. Se terminó llegando unos 4 o 5 años después. Ahora, hermanos, habiendo visto esto,
La carta de los Romanos, hermano, es la carta, oigan esto, más importante del Nuevo Testamento. Y posiblemente es la carta más importante de toda la Biblia. ¿Por qué? Claro, todos son importantes, pero cuando decimos que es más importante es que vemos en la epístola a los Romanos todo un compendio de la fe cristiana. O sea, hermanos, ahí es difícil que haya un tema sin tratar de toda la Biblia que no esté de alguna forma u otra en el libro de los Romanos. O sea, que es un libro importantísimo de conocer. De hecho, es un libro que Dios lo usó mucho con muchos hombres de Dios en la historia. A grandes hombres de Dios se convirtieron escuchando el libro de Romanos. Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Wesley. O sea que nosotros, ¿quién? ¿Calvino se convirtió leyendo Romanos? Okay, bueno, no sabía ese dato. Definitivamente, hermanos, es una carta importantísima. ¿Y cuál es el tema de la carta de los Romanos? La justificación, la fe, la gracia. Usted lo que está diciendo algunos temas de Romanos, y correcto. Vamos a comenzar así como con la hermana. ¿Qué otros temas se tratan en el libro de Romanos? A ver. El arrepentimiento, pero más que todo es una carta dirigida para los gentiles. Exacto. ¿Pero qué temas se tratan? El arrepentimiento es un tema. Sí, allá atrás. No, pero la salvación eso es muy amplio. O sea, la Biblia entera trata de la salvación, pero específicamente ¿qué? La justificación por la fe. Sí, lo dijo la hermana, la justificación por la fe. ¿Qué más? Jacinto. 2 puntos importantes. El pecado lleva a la muerte. La doctrina del pecado. Sí, y lo otro es que el que no cree en Jesús, en Romanos capítulo 1, Dios lo desecha y lo manda a una mente reprobada. Es decir, que la salvación es por Cristo. La salvación por Cristo. ¿Qué más? Muy bien. El Evangelio y la justicia de Dios. El Evangelio y la justicia de Dios. De hecho, tomando lo que dice Esmirna, vamos a decirlo así, si queremos buscar un tema central de toda la carta, bueno, yo lo tienen ahí. El Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. Es importante. El Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. De hecho, el texto clave de Romanos 1, 16 y 17, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Déjenme decirle a los hermanos, para los que somos estudiantes de la Biblia y maestros, la carta de los Romanos es una carta fácil y a la vez difícil. Es fácil en un sentido porque es una carta que está bien estructurada. Ahora es difícil cuando tú te metes, ¿verdad? Porque en cualquiera de esos temas fácil tú te puedes ahogar si no sabes nada bien. Pero yo mismo hice un ejercicio y dije, déjame ver cómo yo la organizaría, y más o menos así quedó mi bosquejo. O sea que este es un bosquejo que puede mejorar, pero más o menos yo lo hice en una ocasión y creo que tiene cierto sentido. Y ¿qué es lo que yo quiero, hermanos, que veamos el resto de tiempo? Que vayamos a través de la carta de los Romanos, claro, no versículo por versículo, sino viéndolo de manera general, a vuelo de pájaro. Entonces, ustedes tienen el bosquejo ahí y tenemos la Biblia abierta en el libro Los Romanos. ¿Qué es lo primero que tenemos? Bueno, capítulo 1, y por eso es importante que sigan la hojita, del 1 al 17, una introducción a la carta. Una introducción a la carta. En esa introducción, nosotros vemos, cómo el apóstol se presenta a sí mismo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que arranca la carta. O sea que ya ustedes pueden ver como lo que viene por ahí. Es una introducción de mucho contenido. Pablo, que fue llamado de forma milagrosa a salvación, quiere enfatizar el hecho de que él va a hablarles de un evangelio que ya había sido prometido desde los profetas. Y él adelanta, ¿verdad?, la centralidad de ese evangelio en su Hijo Jesucristo. Al final, hermanos, todo el Romano es el evangelio. De hecho, toda la Biblia es el evangelio.
con todas las implicaciones que eso tiene. Luego vemos la ocasión de la carta, o sea, en qué contexto se escribe la carta. Ya lo habíamos dicho, versículo 11, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 14, Pablo dice, porque yo tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros. Así era que los griegos dividían el mundo. Los griegos dividían griegos y los que no son griegos son unos bárbaros. O sea, el término bárbaro de ahí que viene. Pero, y lo hace tomando en cuenta de que en Roma la presencia gentil era lo que más predominaba y había la clasificación que más predominaba es la clasificación griega, aunque le está escribiendo a los romanos. Y dice, tengo obligación tanto para los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, estoy ansioso de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y vemos entonces el tema de la carta, capítulo 1, 16 al 17, ya lo leímos. ¿Cuál es el tema de la carta? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque la justicia de Dios se revela por el evangelio. O sea que ese es el motivo de la carta. El término de la justicia de Dios es traducido por la NBI, la justicia que proviene de Dios. En tal sentido el texto, hermanos, ¿a qué se está refiriendo? Dice Tim Keller, esta es una afirmación sin precedente, como lo muestra la palabra revelar. Otras palabras, dice, nadie nunca sabría de la justicia de Dios. O sea, ¿cómo yo sé en qué consiste la justicia de Dios? Nadie puede encontrarla a menos que Dios mismo la muestre. La reputación justa se recibe de Dios y su Hijo nos las ofrece. O sea, eso tiene que ser revelado, en otras palabras. Y es revelado porque, como dice aquí, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Como dice la Nueva Versión Internacional, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, lo cual es por fe desde el principio hasta el fin. Y aquí vemos el texto del justo por la fe vivirá. ¿Qué libro de la Biblia está citando Pablo ahí? El libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Muy bien, muy bien. O sea que dice que de nuevo, la justicia se recibe por medio de la fe. O sea, ¿cómo yo puedo ser justo con la justicia de Dios? Por medio de la fe. Y siempre se recibe solo por fe. No llegamos a ser justos por la fe para después mantener esa justicia por obra. No, hermanos. Fuimos justificados por la fe y seguimos siendo justos hasta por toda la vida. ¿Por medio de qué? Por medio de esa misma fe. Ahora, Pablo quiere a partir de ahí entonces elaborar eso que él está diciendo como en resumen. Y por eso tenemos en segundo lugar que Pablo expresa la necesidad del evangelio. Él dice, hermano, el evangelio es necesario. Es el poder de Dios para salvación. Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario el evangelio? Entonces él comienza a hablar de la necesidad del evangelio. La necesidad del evangelio, capítulo 1, 18 al capítulo 3, versículo 20. Entonces Pablo comienza a explicar por qué el evangelio es necesario para el pagano. ¿Cuál es el pagano? En ese contexto, el que nunca había conocido el Antiguo Testamento, no conocía los pactos que Dios había revelado hasta ese momento, pero Pablo dice, para ese el evangelio es necesario. ¿Por qué? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Pero si no conoce el evangelio, si no conoce a Dios, dice, porque lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han hecho visto con toda claridad, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Hay una revelación natural a través de lo creado, a través de la conciencia que está dentro de ellos. ¿Y qué hace el pagano? Ha rechazado eso. Y se volvió a las criaturas, terminaba adorando a las criaturas antes que al Creador. ¿Y qué pasa cuando tú adoras a las criaturas antes que al Creador?
que entonces tú distorsionas, tú haces de la criatura tu esperanza. Y eso termina trayendo distorsión y trayendo en otros pecados. ¿Y cuál pecado de manera específica señala Pablo aquí? ¿Qué pecados? A ver. La idolatría, pero esa idolatría ¿a qué lleva específicamente? ¿Qué pecado él pone como ejemplo que te lleva a la idolatría? A ver, al amor al hombre mismo. Pero ¿qué pecado de manera específica funciona? La homosexualidad y el lesbianismo. Dice Pablo, como ellos se volvieron a la idolatría, dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, el origen, hermano, de la homosexualidad, el origen de las perversiones sexuales es la idolatría. Tú estás adorando a la criatura antes que al creador, entonces tú estás creyendo una mentira. ¿Y esa mentira qué lleva? A que Dios te entregue. Y cuando dice que te entrega, no es que Dios dice, mira, tú vas a ser un homosexual. No es eso. Dios te entrega soltándote, dejándote que tú sigas la perversidad de tu corazón, la mentira. Y de ese sentido dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿De qué está hablando? Del lesbianismo. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. No es que lo hicieron obligado, no, o sea, ellos tuvieron esa pasión por hacer eso, pero una pasión que era una mentira, totalmente antinatural. ¿Por qué? Porque creyeron la mentira por la idolatría de nuevo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. O sea que miren qué tan importante, hermanos, es entender a veces ciertas cosas, porque podemos ser muy ligeros al día de hoy. Y cuando vemos la sociedad como está, lo sexualizado, cuando vemos las desviaciones, podemos a veces juzgarlo a la luz de la influencia machista dominicana, o la influencia de la cultura. No, hermanos, tenemos que ir a la palabra. Eso tiene una razón de ser. Es la idolatría que los lleva a ellos a creer la mentira. Eso no los hace menos culpables, pero nos ayuda como a entender un poco lo que está detrás de eso. Y hermano, es importante, porque uno lee esto y uno se da cuenta entonces que esas prácticas no son nuevas. Porque uno dice, ¿y qué tantos homosexuales que hay al día de hoy? ¿Verdad? Eso no se hace esa pregunta, pero la realidad, hermanos, es que, oigan esto, dice el comentarista Douglas Moo, los eruditos concuerdan que en la cultura griega en general se toleraba y en ocasiones hasta veían con aprobación las relaciones homosexuales, especialmente entre los hombres. O sea, en esa época, en esa cultura pagana, se toleraba y a veces hasta se aprobaba, aunque la cultura judía la condenaba. Ahora, hermano, es muy fácil ver eso y decir, wow, pero qué mal está la sociedad cuando vemos el incremento de esos tipos de pecados. Sí, pero Pablo, como decía, está ilustrando su punto con ese pecado específico por ser algo contra la naturaleza. Pero hermanos, la señal de la decadencia de una sociedad no está limitada a ese pecado específico. Porque Pablo dice, y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y cualquiera dirá, wow, otras cosas más tan depravadas como la homosexualidad. Pablo dice, sí hay cosas tan depravadas. ¿Cómo cuáles? Dice él, porque ahora están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia. Uy. Entonces ahí nadie puede decir, nadie está libre ahí, ¿verdad? Homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos. O sea que junto con estos pecados tan contra la naturaleza, miren lo que Pablo está mencionando. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de mal, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. O sea que, aunque es cierto que estamos hablando de pecados contra la naturaleza, que hablar de la homosexualidad, pero hermano, en un sentido, el que no es homosexual no es mejor que el que no lo es. Al final todos son pecados, fruto de una sociedad en abandono y necesitado de la misericordia de Dios. ¿Se entiende el punto?
Es muy fácil dejarlo hasta ciertos versículos, pero cuando usted sigue, dice, huepa, esto es más serio. Sí, hermano Harvey, ¿te una pregunta? Cuando se habla de entregar a una mente reprobada, no solo hay que pensar en homosexualidad y lesbianismo, sino en todo el resto de los pecados que menciona el apóstol Pablo, del 28 al 31. Correcto. O sea, la manifestación de ser entregado a una mente reprobada la vemos en toda esta lista. Claro, Pablo hace un punto con el tema por ser algo, por decirlo así, vamos a decir, contra naturaleza. Pero hermanos, déjenme decir algo, aprovechar esto. Tenemos que tener cuidado con no ver a los homosexuales como si fueran pecadores de segunda categoría. En el sentido de que, bueno, con esto yo no me junto tanto, pero con esto podemos predicar. No, hermano. En la iglesia, en esta iglesia, en cualquier iglesia, hay personas que estaban en esa lista, incluyendo la homosexualidad, y que son rescatados por la sangre de Cristo. Cuando hablamos a veces en contra de este pecado, lo que hablamos es de esa imposición de querernos verlo, de aceptarlo como si fuera legal, que sí, que hay matrimonio. Es el tipo de cosas que atacamos, pero no a la persona en sí misma que lo practica. No, porque es una persona, a imagen de Dios, que necesita el evangelio, como necesita el asesino, el adúltero, el borracho, el chismoso, el envidioso. ¿Es así o no es así? O sea que yo recuerdo hace muchos años, cuando yo poco tiempo convertido, que una vez fue yo trabajaba en una librería cristiana por un tiempo y se apareció ahí un homosexual, ahora no recuerdo el nombre, cómo se llamaba en esa época, pero que se vestía de mujer. Un travesti, sí. Y yo recuerdo que cuando fue, que él quería hablar con el encargado de la librería, porque estaba con una lucha espiritual, y recuerdo que se fueron aparte a hablar y una persona que estaba ahí de la iglesia dijo, yo no sé para qué vienen ese tipo de personas aquí, porque ese tipo de personas hay que mantenerlo lejos de aquí. O sea, increíble. O sea, increíble. O sea, es una actitud completamente farisaica, completamente necesitar el mismo evangelio. O sea, que si viene alguien aquí necesitado, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Sentarlo, que escuche la palabra de Dios. Igualito que al que se vea muy moralista y muy normal en ese sentido. Ahora bien, hermanos, seguimos. Pablo sigue hablando de la necesidad del evangelio para el pagano, pero también del evangelio para el judío. Hay que, con respecto al judío, que sí tenía la palabra, la revelación, dice Pablo, no también necesita el evangelio. Capítulo 2, versículo 1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Yo no soy, yo tengo lo entendido, yo tengo la Biblia. Yo sé que la homosexualidad es pecado, pero dice Pablo, porque tú que juzgas a otro, tú practicas las mismas cosas. No, pero mataron a Cristo, lo mismo de la ley. O sea, que muchos de esos pecados también eran reflejados por ellos. Y Pablo pasa a decir, no, también, tú tienes la luz de la palabra, tú también necesitas el evangelio, con más razón todavía, tienes menos excusa en ese sentido. Y Pablo concluye, versículos 9 al 20, hablando de la necesidad que todas las personas tienen del evangelio. Entonces, ¿qué? Versículo 9 del capítulo 3. ¿Somos nosotros mejores que ellos, los judíos? De ninguna manera, pues hemos ya denunciado que tanto judíos como griegos están, ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿es necesario el evangelio? Sí, es necesario. Entonces, Pablo pasa ahora a indicar en qué consiste el evangelio. Capítulo 3, versículo 21, al capítulo 4, hasta el final del capítulo 4. Y Pablo explica ahí en qué consiste el evangelio. Versículo 21, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen. Ya Pablo lo ha dicho antes, pero ¿verdad? En este desarrollo lógico, él está explicando, necesitamos el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay distinción, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no alcanzan la gloria de Dios, pero todos, versículo 24, capítulo 3, son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el contenido del evangelio. Y Pablo pasa a desarrollarlo. Y luego en el capítulo 4, él ejemplifica el evangelio. ¿Con el ejemplo de quién? El ejemplo de Abraham.
que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Luego, hermanos, que Pablo habla de la necesidad del evangelio. Ok, lo necesitamos. ¿En qué consiste el evangelio? La salvación por gracia, por la fe en Cristo. Pablo entonces pasa a hablar de los resultados del evangelio. Ok, ¿qué sucede cuando yo acepto ese evangelio? ¿Qué sucede cuando yo creo en ese evangelio? Cuando yo creo en Cristo para salvación. Bueno, eso produce ¿qué? ¿Un qué? Un cambio. Produce un cambio. Y Pablo menciona varios y produce varios efectos también legales en la vida del pecador. Pablo primero menciona, en primer lugar, en los resultados del evangelio, cómo por causa del evangelio somos reconciliados por Dios. Antes éramos enemigos, ahora fuimos reconciliados. Y eso es lo que Pablo habla en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Habiendo pues sido justificados por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo entonces desarrolla cómo hemos sido reconciliados y cómo ahora tenemos acceso por la fe a esa gracia. O sea que por causa del evangelio somos reconciliados por Dios. Dice Pablo ahí en ese pasaje, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce ¿qué? Esperanza, y la esperanza no desilusiona. ¿Qué quiere decir eso? Que la tribulación produce paciencia. A ver, ¿quién me puede decir aquí? Bueno, yo le puedo decir que sí, que las tribulaciones producen paciencia, porque el Señor te llena el espíritu de paz. Y tú puedes ver que están pasando cosas difíciles, pero que Él está ahí contigo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la idea de paciencia no es como, no, es un carácter probado. Esa es la idea. La tribulación produce perseverancia. O sea, es como, no, el Señor me ayuda a mantener firme en medio de la prueba. Y eso produce un carácter probado. Yo recuerdo que hace muchos años, yo estaba en un sitio donde alguien estaba predicando y decía, hermano, no pidan paciencia, porque si piden paciencia, Dios le va a mandar pruebas. O sea, como que Dios va a mandar pruebas dependiendo si yo le pido paciencia o no. Pero eso, Dios es soberano. Mire, pídale paciencia, porque Dios se le va a mandar la prueba como quiera. O sea, que un consejo, pida paciencia, porque la prueba viene como quiera. Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora, la idea es que te va a dar un carácter maduro. O sea, que la prueba en ese sentido obra para bien para aquellos que aman a Dios. Lo malo, hermano, de ver esto como yo estoy viendo ahora, que yo estoy viendo sección por sección y una tentación de ponerme a predicar de una de esas secciones. Pero esto de la carta de los romanos entera. Y ya se está acabando el tiempo. Y mire, ¿por dónde voy? Por causa del evangelio también se nos imputa la justicia de Cristo. Capítulo 5, versículo 12 al 21. Y hermano, es un pasaje central, la imputación. ¿Qué es lo que Pablo va a demostrar aquí? Cómo cuando Adán pecó, oigan esto, cuando Adán pecó, dice Pablo aquí, dice ya nosotros fuimos culpables en Adán. ¿Y por qué? Porque Adán actuó como cabeza y representante de la humanidad. Eso es como cuando un país le declara la guerra a otro. O sea, usted puede estar como Rusia le declara la guerra a Ucrania, pero un ruso puede decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso, sí, pero ya tú eres parte de la nación. ¿Se entiende? Y eso es una realidad. En Adán todos somos pecadores. Pero Pablo pasa a decir, pero así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos tenemos esperanza. O sea, así como por la maldad, la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores, así por la desobediencia de un hombre, los muchos somos constituidos justos. Yo no acepto lo de Adán, pues no coja lo de Cristo entonces. O sea, esa es la enseñanza de Pablo, que por causa del evangelio se nos imputa la justicia de Cristo. Ahora Dios nos ve como si estuviera viendo a Cristo. Ahora cualquiera puede decir, wow, entonces puedo vivir como yo me da la gana. No, en sus páginas ustedes tienen en la segunda parte
por causa del evangelio hemos sido librados también del dominio del pecado. Importante. No solamente que ya somos declarados justos, sino que también sucede algo cuando nos convertimos, y es que el pecado ya no es el rey de nuestra vida, ya no es el que nos gobierna. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, o sea, cuando vinimos a Cristo, nosotros morimos al pecado. Dice, ¿cómo viviremos en él? O sea, que tiene que haber un cambio, ¿verdad? O sea, tú no puedes decir que Cristo me perdonó, pero yo vivo como igualito como cuando yo era inconverso. No, porque se supone que por causa del evangelio fuimos librados del dominio del pecado. Claro, el pecado sigue estando presente en nuestra vida. Sigue siendo un enemigo al cual luchar. Y Pablo nos manda que le demos muerte. Si no, ¿qué pasa? Vamos a ser afectados, pero no es nuestro rey ya. Y luego Pablo pasa a decir que por causa del pecado somos librados del dominio de la ley. Del dominio de la ley. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué decía la ley? Maldito todo el que no obedeciera las palabras que están escritas en este libro. Entonces todos somos que malditos, pero por causa del evangelio hemos sido librados del dominio de la ley. Y hemos sido finalmente hechos libres de condenación. Romanos 8, del 1 al 39. Dice Pablo, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ustedes ven, hermano, qué hermoso. Y que, no sé si ven la lógica de todo esto. O sea, necesitamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son las consecuencias del evangelio? O sea, en un orden lógico. Ahora Pablo pasa a decir, el capítulo 9 al 11, habla de la soberanía de Dios en el evangelio y el evangelio. Ok, necesitamos el evangelio. Ahora, ¿cómo opera el evangelio? Tomando en cuenta de que hay judíos y hay gentiles. Y hermanos, nosotros vemos como en el capítulo 9, Pablo habla del dolor que siente por la condición espiritual de los judíos. Pero él aclara lo siguiente. Él dice, wow, a mí me duele mi nación, que ellos recibieron las bendiciones y sin embargo no aman a Cristo, lo que está diciendo. Y entonces fracasó el plan de Dios. Pablo dice, no fue que fracasó. Porque Pablo pasa a decir primero, es que no todos los que son israelitas son Israel. ¿Cómo así que no todos los israelitas son Israel? Que aunque hay un Israel étnico, sin embargo hay elegidos dentro de la nación de Israel, los cuales son salvos por gracia. O sea que el propósito de Dios se sigue cumpliendo y los elegidos se siguen salvando. Y así como con los judíos, también con los gentiles. Y Pablo, hermanos, habla de Romanos capítulo 9 de la salvación, del hecho de que somos salvos por la soberanía de Dios. Y es un capítulo, hermano, que mire, usted no tiene que hacer mucho esfuerzo para usted leerlo. Y usted entender, hermano, que Dios salva a quien Él quiere. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Me compadeceré. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y me dirás, hombre, pero ¿por qué altercas tú con Dios? Cuando dice, pero ¿y eso es justo? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo modeló, ¿por qué no formaste así? Hermano, hay muchos creyentes que no creen en la soberanía de Dios, en la salvación, como nosotros la creemos. Pero mire, tienen que dar mucha patada de karate cuando llegan a Romanos 9. Cuando hay mucha patada de karate es mucha pirueta. Hay que ver cómo yo explico esto, que no sea lo que parece que dice. Pero mire, hermano, lo que el texto parece que dice, es lo que dice. Lo que parece que tendré misericordia que yo tenga misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Eso mismo. Dios es soberano. Y en esa soberanía de Dios, Dios trata con judíos y gentiles a lo largo de la historia. Y así tratará hasta el final de los tiempos, donde vendrá la plenitud de los gentiles y entonces vendrá la salvación también de la plenitud de Israel. Todo Israel será salvo. No vamos a entrar en eso, no es el tema, pero nosotros vemos ahí cómo Dios en su soberanía salva a la plenitud de los gentiles y salva también a la plenitud de los judíos, a todos aquellos a quienes Él eligió. Y finalmente, hermanos, ya porque el tiempo se ha ido, es importante que ustedes sepan que Romanos tiene, los primeros 11 capítulos son capítulos mayormente de enseñanza, de doctrina, mayormente.
Y el capítulo 12 en adelante es la aplicación, mayormente. Mayormente es las consecuencias del Evangelio. Y por eso Romanos 12 dice, después que Pablo explica todo este tema de la salvación, de la elección, él dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, él está explicando todo eso y él se emociona y él pega un grito de alabanza. Pero ¿qué dice el 12? Por lo tanto, como todo eso es así, mira, ustedes tienen que vivir así, 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 así. O sea, como Dios hizo todo eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, vivir en consagración. Por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Segundo, usen los dones espirituales. Dios nos ha dado todos dones en la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Usarlos para el beneficio del cuerpo. En tercer lugar, vivamos a la luz de las virtudes cristianas. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. No sean perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense de la esperanza. Dedíquense a la oración. Sean hospitalarios, etc. Como consecuencia práctica del Evangelio, nos llama a someternos a las autoridades. Romanos 13, del 1 al 7. Toda autoridad está puesta por Dios, incluyendo la de los romanos, que no fue por elecciones libres que los romanos... O sea, ¿cómo fue que el emperador César era mi emperador? Porque yo voté por él. ¿Fue así? Porque una elección votamos. No, fueron autoridades que estaban ahí, que se impusieron y que eran los que gobernaban. ¿Qué dice Pablo? Sométanse toda persona a la autoridad. Claro, toda autoridad tiene sus límites, sabemos, pero eso no es el tema. Pero el llamado cristiano es someterse a las autoridades. Hay un llamado también al amor al prójimo, un llamado a la santidad. Romanos 13. Se dice que con este texto fue que San Agustín se convirtió. Cuando él dice Romanos 13:11, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Quiénes tienen aquí más de 5 años de convertido? Levante la mano. Más de 10 años. Más de 15 años. Más de 20 años. Pero acá, más de 25. Pero acá, que hay gente que se convirtió. Más de 30. Más de 35. ¿Qué dice Pablo? Más de 35, ¿no? La salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Y qué vamos a hacer? Como está más cerca, voy a descuidarme. No. Como está más cerca, es hora de despertarnos del sueño. Porque cuando pasan muchos años, como que ya uno va bajando la guardia. ¿Verdad? A veces pasa, como que me voy como acomodando. Es hora de despertarse del sueño. Porque la noche está muy avanzada y el día está más cerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para los deseos de la carne. Y Pablo luego habla hace un llamado al uso correcto de la libertad cristiana. Como hemos sido liberados en Cristo, tenemos libertad, pero esa libertad no debemos usarlo para hacer de tropiezo a otros. ¿Qué pasaba en Roma? Que habían mayormente gentiles, pero también habían judíos. Y había cosas que para los judíos era de tropiezo. ¿Y qué deben ser los gentiles? Bueno, pues lo lamento por ti, esta es mi libertad. No. Aunque tú tienes tu libertad, tú tienes que a veces decirle que no a algo que es tu libertad. No porque sea malo, sino para no serle de tropiezo al otro. Y hermano, eso se aplica el día de hoy en muchísimas cosas. Y finalmente, la carta de Pablo a los Romanos termina con una conclusión, con saludos y una despedida. Pablo reafirma su ministerio a los gentiles, reafirma su deseo de ir a Roma. Él da saludos y nos da una nota final de advertencia con una promesa estimulante. Dice así, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Wow. La salvación está cerca. El maligno está activo, pero pronto llegará el día en que Dios aplastará a Satanás debajo de los pies de ustedes. O sea, ¿recuerdan la promesa de Génesis 3? Que de la simiente de la mujer iba a dar la cabeza. Dice, ¿quién es esa simiente? Cristo.
Pero como nosotros hemos sido unidos a Él, nosotros, hermanos, veremos, en ese sentido espiritual, participaremos y aplastaremos la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo concluye Romanos? Diciendo, versículo 25, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero ahora ha sido manifestado y por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.